bendecido día. Espero se me escuche bien, que no había hecho la prueba del audio. Todo bien, todo bien. Ok. Bueno, digo así, feliz y bendecido día, porque en algunas partes es de día, en otras partes de tarde. Por lo menos aquí ya estamos para las 6 de la tarde en España. Gracias, Ana, por la presentación. Gracias a la doctora Yamaru por esta invitación. A mi par de investigación, Natalilla. Gracias también por los apoyos, porque después de todo este cambio, para ahora estar aquí, bueno, me pusiste al día en muchas cosas y bueno, es lo que voy a presentar ahora. Espero que les agrade. Gracias a la plataforma de COFTA y bueno, a muchas personas que ahorita estoy viendo, amigos que quedaron amigos, les di clase y quedaron amigos y otros, bueno, que desde toda la vida trabajando, bueno, también bienvenidos todos los que vienen de otros países. Bueno, ya saben que yo soy de Venezuela, pero ahorita estoy aquí en España. Voy a compartir entonces mi presentación. Bueno, ¿se ve la presentación? Sí, perfecta, la Muy bien. Bueno, para finalizar entonces este ciclo de conferencias sobre las técnicas de investigación científica, estas conferencias pre-congreso, me corresponde hablar sobre la aproximación teórica y metodológica de los procesos de la investigación cualitativa. Así que para comenzar, yo quiero mostrar primero esta imagen, como una forma de que veamos que todo depende de la perspectiva de donde esté ubicado el investigador. Y por eso es que pueden ustedes ver que en la parte izquierda, esta persona que está observando este objeto nos dice que es un cuadrado, mientras que la persona que está en la parte derecha nos está diciendo que es un círculo. Ahora bien, o sea que todo esto tiene que ver con lo que ya nos ha mencionado la doctora Natalilla sobre los paradigmas de investigación y bueno, cómo influyen y cómo se obtienen resultados diferentes. Desde las perspectivas, pero la idea es, que es lo que no me quiero concentrar en esto, sino que la idea que me quiero concentrar es en mostrar que todo depende de la argumentación que le demos, todo depende de cómo orientemos ese trabajo de investigación de tal forma que podamos llegar a un consenso pues, en los resultados. Y es aquí donde ya todo este ciclo de conferencia hemos hablado, que todo depende de este proceso intelectual y experimental para llegar, para estudiar, indagar sobre un tema, desarrollar conocimientos nuevos. Y que ya hemos visto también con la doctora Natalia y la doctora Yamaru que esta investigación la podemos hacer desde dos puntos de vista, la podemos hacer desde dos enfoques, que es lo... voy a mover aquí porque hay algo que me tapa la pantalla. Vamos a moverle aquí. Ajá. Bueno. Y bueno, desde dos enfoques que serían entonces lo cuantitativo y lo cualitativo, y resumo, porque ya lo hemos mencionado, la parte cuantitativa que es para generar información numérica sobre el qué, quién, cuándo y dónde de las cosas que se convierte en estadística y después nos permite tomar decisiones, y la investigación cualitativa que es la información que genera, todo lo que genera información verbal para comprender y entender actitudes y comportamientos de una sociedad. Aunque aquí lo estamos trabajando de manera separada, cada una de nuestras conferencias toca un ámbito específico, la parte cuantitativa, cualitativa, la parte de racionalidad. La invitación es, como dice la doctora Natalilla, que lleguemos a lo que es la complementariedad, porque es que estamos de acuerdo de la incapacidad humana de agotar toda la realidad desde una sola perspectiva, y lo ideal es unir todas estas filosofías en un todo que podamos nosotros, con ese todo, generar un nuevo conocimiento. Pues bien, entonces, ¿cómo nosotros vamos a acceder a la data que se pretende investigar? La vamos a hacer desde un método, unas técnicas y unos instrumentos, entendiendo que el método es el camino que hay que seguir para acceder al análisis de los distintos objetos, que las técnicas son los procedimientos de actuación concreta, particular, para la recogida de la información, y que los instrumentos son las herramientas con las cuales se va a recoger, filtrar y codificar esa información. Ahora bien,
como a mí me toca hablar de investigación cualitativa, ¿cuáles son esos métodos, técnicas e instrumentos en la investigación cualitativa? Profundizaremos un poco sobre ello. Hablar de los métodos, que existen varios métodos a nivel de investigación cualitativa, ya sería una conferencia solo para cada uno de los métodos. O sea, una conferencia para teoría fundamentada, otra para etnografía, otra para fenomenología, profundizar sobre las lógicas de acción de cada una de ellas. Así que yo me voy a concentrar es en decir cuándo usar cada una de ellas de acuerdo al tipo de problemas de investigación. Y podemos encontrar entonces que podemos usar la teoría fundamentada para cuestiones de proceso a partir de la experiencia a lo largo del tiempo. Y esto es entonces con la intención de generar teoría sobre procesos de actuación. La etnografía la vamos a usar, la podemos usar con cuestiones descriptivas, interpretativas en prácticas de grupos sociales. Entonces, en este caso es generar teoría sobre modos de vida. Y aquí el investigador entonces debe irse hacia esos grupos culturales y ubicarse por un tiempo para presenciar todas estas relaciones humanas. ¿Y para cuándo vamos a utilizar fenomenología? Para cuestiones de significado, para explicitar la esencia de la experiencia de los actores. En este caso es para generar teoría desde las ideas y conocimientos de los entrevistados. ¿Cuándo utilizar hermenéutica? Cuando son cuestiones reflexivas sobre la experiencia en el mundo y del mundo mismo. En este caso, la generación de teoría es la comprensión e interpretación de todas estas experiencias. La investigación-acción es para cuestiones de mejora y cambio social. Y aquí la generación de la teoría sería en base a la auto y correflexión de todos los actores que intervienen, del investigador y de todos aquellos que se están investigando, ¿verdad? Y la complejidad para cuestiones de comprensión de fenómenos enredados, desordenados, ambiguos, inciertos, que en este caso la generación de la teoría es comprender la complejidad para poder entonces gestionar la realidad. Ahora bien, habiéndonos pasado por todos estos métodos, en cada uno de ellos se puede aplicar una o varias de las técnicas que ahora estamos visualizando en la presentación: la observación, la encuesta, la entrevista, análisis documental. En este caso, bueno, la observación, que sería ya la acción, accionar nuestros sentidos para observar las personas, fenómenos, hechos, para obtener información. Las encuestas, para recopilar datos mediante un cuestionario previamente diseñado. Las entrevistas, para poder obtener información mediante una conversación, pero de naturaleza profesional, entre dos o más personas. Análisis documental, para poder representar un documento y su contenido en una forma diferente de su forma original. En cada una de ellas existen variantes. Podemos encontrar, por ejemplo, la observación, que puede ser participante o no participante. Y como su nombre lo dice, o sea, yo estoy como investigadora participando, o sea, dentro de este proceso de recolección de la información. Ahora, no participante es que estoy desde afuera observando nada más. La encuesta puede ser oral o escrita. Y también, como su nombre lo dice, o sea, puedo yo preguntar de forma oral y hacer las anotaciones, o escrita es que le doy el instrumento a la persona que voy a investigar y ella misma llena sus datos. Ahora, la entrevista puede ser estructurada o no estructurada, que estructurada es cuando ya tengo diseño unas preguntas de investigación, y no estructurada es cuando genero una pregunta general y a partir de allí voy generando preguntas conforme a las respuestas que me va dando el entrevistado, y es claro, en función de los propósitos de la investigación. Y el análisis documental, que puede ser a partir de fuentes primarias o fuentes secundarias, y esto, bueno, depende el nivel, vamos a decir, de creación de ellas, lo original que son, o sea, todo lo que deviene de lo original, entonces ya vienen siendo las secundarias. Como esta presentación va a quedar para todos los participantes, entonces yo no voy a ahondar en estar leyendo todo lo que son los instrumentos, pero a grosso modo digo que a nivel de observación, por ejemplo, podemos utilizar como instrumentos diarios de campos, listas de cotejo. Para encuestas y entrevistas podemos utilizar guías de preguntas, grabadores, cámaras. Para análisis documental, libros, revistas, tablas, gráficos. Lo cierto es que hemos recogido la información, pero ¿cómo vamos a analizar esa data cualitativa? Para poder explicar esto, me voy a apoyar en el artículo de Mejía del año 2011, que es denominado Problemas Centrales del Análisis de los Datos Cualitativos. Y él expresa que este análisis cualitativo se realiza a través de la reducción, el análisis descriptivo y la interpretación. Ahora bien, en cuanto a la reducción, que esto es
esto nos permite identificar, ordenar y clasificar los datos. ¿Por qué nosotros tenemos que reducir? Pues simplemente porque hemos recogido, como lo vimos en la parte anterior, unos datos a través de unas técnicas y unos instrumentos, y esos datos se encuentran desordenados, llenos de repeticiones, de ambigüedades, y lo que nosotros pretendemos es que se haga una transcripción a un formato ordenado posible ser analizado descriptivamente, ¿verdad? Que es la siguiente fase. Ahora, entonces, pero la cuestión es, ¿cómo vamos a hacer nosotros para reducir esos datos? Lo vamos a hacer primero editando, después categorizando y codificando, después registrando esos datos cualitativos y después tabulando. En la parte de la edición, nosotros vemos que eso es una revisión crítica de datos cualitativos. Debemos garantizar la representatividad de los datos, es decir, exponer de forma explícita los contenidos de ese fenómeno social. Esto implica, o sea, lo que nosotros debemos evitar es que hayan vacíos en esa data que nosotros vamos a analizar para poder alcanzar nuestros propósitos. Entonces quiere decir que en ese proceso de análisis nosotros quizás tengamos que volver al campo, o sea, a repreguntar para poder obtener entonces, para poder completar esos vacíos y poder hacer los análisis. Tenemos que garantizar la fiabilidad, o sea que nuestros instrumentos deben ser metodológicamente reproductibles de la subjetividad del relato. Entonces en este caso, lo que nosotros debemos es evitar distorsiones, tanto en el entrevistado, en el investigador, como también en la relación que existe entre sujeto e investigador. Entonces, a nivel del entrevistado, lo que debemos es tratar de detectar posibles mentiras, falsas conductas. A nivel de nosotros como investigadores, debemos entonces también tratar de quitarnos los prejuicios o creencias sobre eso que vamos a investigar. Tenemos que también controlar nuestros estados de ánimo. Y en cuanto a la relación sujeto-investigador, debemos garantizar pues un clima agradable, libre de ruidos, que haya ese clima de rapport en todo este proceso de la entrevista, o sea, de toda la recogida de la data. También debemos garantizar lo que es la validez o fidelidad de los datos, garantía de que se correspondan a la realidad, y es aquí, y esto lo podemos nosotros lograr quizás comparando esa data con fuentes oficiales, comparando la data con teorías existentes, comparando la data con algún conocido de nuestros entrevistados, a ver si se corresponde, o darle la data bruta a la misma persona que entrevistamos para que ella haga una autocrítica y nos valide la información. Bueno, entonces, habiendo cumplido todo esto, podemos llegar a lo que es la categorización y codificación, o sea, buscar las dimensiones en el material para establecer categorías analíticas y definir códigos. Y bueno, ¿esto qué significa? Hemos dicho, la información está desordenada, nosotros lo que vamos a hacer es descomposiciones del texto y vamos a crear unidades temáticas que expresan ideas relevantes, y a esas unidades temáticas le vamos a dar un código, o sea, una anotación, una etiqueta o una palabra, que podamos luego entonces, con todo esto, poder pasar a la siguiente fase, que ya sería de unificación por características semejantes. Pero aquí quiero detenerme en cuanto a la categorización, porque ¿qué vamos a categorizar? Podemos categorizar acciones de acciones que hayan sido realizadas en un tiempo corto, acciones de las personas, lo que estamos observando, lo que estamos investigando, que se hagan prolongadamente, significados de las personas. Podemos nosotros también trabajar lo que son las interrelaciones. Y la categorización también la podemos hacer de manera inductiva, que es desde la data, de manera deductiva, trabajando con una base teórica previa, o de manera inductiva, deductiva, de las dos, con unas macrocategorías, y luego con la generación de la data van surgiendo las categorías específicas. Bueno, entonces ya tenemos estas categorías, las vamos a agrupar, a asociar de acuerdo a su naturaleza y contenido, y luego que ya entonces las tenemos así, las vamos a presentar en un formato que pueda ser vista por todas las personas que nos leen, que nos siguen, que revisan nuestras investigaciones, o sea, que tiene que ser entendida por todas las personas, no solamente por nosotros, y es lo que viene, que es la tabulación. La tabulación, que es la presentación ya como tal de esos datos cualitativos. A manera de ejemplo, les voy a colocar lo que fue mi tesis doctoral, denominada La gerencia de organizaciones en red y los sistemas de información geográfica, una visión desde las ciencias de la complejidad, en donde, bueno, que esto fue realizado a través de una interfaz de métodos de fenomenología y complejidad. Y pueden ustedes apreciar aquí, por ejemplo, las categorías,
una de las categorías, que en este caso diferencia entre gerencia y gestión, y en la columna del nivel sintáctico de descripción, lo que son los cactos tomados directamente de la data bruta, los cactos asociados a esa categoría. Ahora bien, con esto es que podemos pasar a la segunda fase, que es el análisis descriptivo. Y en ese análisis descriptivo, todo esto que está aquí en el nivel sintáctico de descripción se organiza de manera coherente, pero sin agregarle nada personal, solamente información que salga de la data organizada coherentemente para que pueda ser entendible. Esto en sí es entonces un proceso de atribución de significados de los datos que ya fueron reducidos y procesados. Y luego entonces con esta descripción llegamos a la interpretación, que es la construcción de conceptos teóricos y explicativos, y no es más que tomar esa construcción descriptiva y compararla con nuestras teorías existentes, y entonces allí sí, bueno, generar una construcción comparativa de qué se mantiene, qué existe, qué es diferente, qué ha emergido nuevo, y con ello es que luego se generan las teorías. Entonces, en mi caso, bueno, después de hacer todo este análisis de cada una de las categorías, venir y construir la teoría para gerencia de organizaciones en red, la teoría para gerente de organizaciones en red, o la teoría para inclusión de los sistemas de información geográfica en ese proceso gerencial. Bueno, habiéndonos paseado por todo estos procesos de recogida de la data y de análisis de la data cualitativa, entonces, bueno, pues ¿quién dijo miedo para investigar? Podemos ya hacer investigación cuantitativa, cualitativa, y ¿por qué no entonces esa complementariedad que nos dice la doctora Natalilla? Porque debemos seguir entonces lo que nos dice Marie Curie, que es una física, matemática y química polaca que recibió 2 premios Nobel, que en la vida no hay cosas que temer, sino que cosas que comprender. Muchísimas gracias entonces por su atención. Muchísimas gracias, doctora Lainec. Excelente participación, muy agradable. Bueno, vamos a iniciar con la ronda de preguntas y respuestas. De parte de José Humberto Lares Hernández. ¿Serán realmente antagónicos los modelos racionales cuantitativos y cualitativos o constructivos, o simplemente podrían ser formas y concepciones distintas para abordar un objeto de estudio y conseguir una mayor comprensión del mismo? No tiene a quién va dirigida la pregunta, pero creo que cualquiera de las tres podría responder. Adelante. Bueno, en relación a la pregunta, Ana, me voy a atrever a contestar precisamente porque ese planteamiento lo formulé yo. ¿Sí? Precisamente hablar de 2 racionalidades antagónicas, es decir, son opuestas desde el punto de vista epistemológico, lo aclaré. Hablar en este caso, el hecho de que sean antagónicos no quiere decir que no se puedan complementar, que no se pueda crear una alianza en cuanto al uso de esas herramientas. Si yo me voy al concepto epistemológico de lo que significa, o el fundamento epistemológico de lo que corresponde al enfoque cuantitativo y lo que corresponde al enfoque cualitativo, nos damos cuenta que las realidades que ellos plantean es distinta, la manera de acercarme yo como investigador son distintas, la manera de yo abordarla son distintas. Uno plantea, y como lo dijo la doctora Yamaru, por vía deductiva. La investigación cualitativa o los enfoques cualitativos son de naturaleza inductiva particularista. Entonces, en esos términos epistemológicos estamos hablando de 2 racionalidades que resultan antagónicas, pero que en el quehacer científico, desde el punto de vista ontológico, pueden complementarse en el desarrollo en pro del desarrollo de la ciencia.